¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Y bueno, pues le recordamos nuestros medios de contacto: el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este video. Y bueno, pues agradecerles porque pues han tenido mucho éxito los últimos videos de programas que han sido temas claves y trascendentales en materia fiscal, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, Luis. Es correcto, Hugo. Bueno, pues sí, han tenido éxito, pero a la vez, bueno, pues es desagradable intentar abordar esos temas, ¿no? Tratamos de darle un poquito de fluidez, de traducirlos, ¿verdad? Para el radioescucha, que sabemos que muchos de ellos no son contadores, son empresarios, son incluso amas de casa que están en proyecto de crear un negocio. Y bueno, pues este programa de eso se trata, ¿no? De ampliar la esfera del conocimiento y bueno, pues intentar de hacer un enlace en lo que quiso decir la autoridad y los efectos que puede causar en el gobernado. Así es, y bueno, por ahí el tema del día de hoy son las malas costumbres del empresario y cómo se reflejan en contabilidad, ¿no? Pero antes de hablar de ese tema, Luis, una nota algo pues radical, ¿no? Y triste que por ahí sacó la autoridad. Es una nota escandalosa, bastante desagradable. Mira, Hugo, se trata de que la Secretaría de Hacienda, a través de su brazo fiscalizador, el SAT, bueno, pues está emprendiendo una serie de barrido de calles, pero ya no solamente en el sentido de verificar los domicilios. Es decir, se van a tomar, Hugo, hasta 4 fotografías de la parte exterior del inmueble donde está señalado como domicilio fiscal, y aparte van a tocar a la puerta del presunto contribuyente o presunto evasor y tratar de confirmar el dicho que aparece en el padrón de contribuyentes del SAT. Entonces, Hugo, yo diría, en un momento determinado, ahorita con el grado de inseguridad que se presenta esto, que no haya unas fechas establecidas para, bueno, pues esperar, por así decir, al visitador. Imagínate, ¿no? Una persona fuera de tu casa tomando fotografías y luego tocando a la puerta de tu casa. Muchos de ellos, Hugo, no van a querer abrir. ¿Y qué va a tener en consecuencia? Que el contribuyente no fue debidamente localizado. ¿Y cuáles van a ser los efectos? Posiblemente, bueno, pues que te tumben, por ejemplo, lo que es la emisión de comprobantes fiscales. O bien, cuando abran la puerta y digan que el contribuyente no se encuentra en el domicilio, y si es una empresa de estas evasoras, bueno, pues incluso alguna querella de tipo penal podrá emprender las autoridades hacendarias. Así es, sí. Digo, para que se den una idea, lo que quieren hacer es, digamos que estamos viendo Google Maps desde arriba, y que en cada domicilio diga: aquí está Juan, aquí está Pedro, aquí está Luis, para efectos de que en cualquier momento la autoridad plenamente tenga identificado a todos y cada uno de los contribuyentes. Hugo, pero van a ir a elementos tan subjetivos como se habla de que, oye, una fachada que esté bastante triste, que esté en una población algo pobre para las expectativas de la autoridad, y donde se maneje, por ejemplo, alguna joyería, y ellos van a decir: no, aquí posiblemente no hay elementos externos que indiquen que ahí hay una joyería o que hay una panadería o que hay un taller mecánico. Entonces aquí hay un dato discordante, se va a levantar la información y van a pasar a perjudicar a todos los que ya son contribuyentes, Hugo, y esto está mandando una alerta para aquellos que intentan emprender para permanecer en la informalidad. Primero que me encuentren, porque a los que ya están encontrados, los que ya aparecen en el padrón, bueno, pues hablan, Hugo, de que esto no es un acto de molestia. Yo digo, si estar tomando fotografías, si el tocar a tu puerta, si el obligarte a contestar un cuestionario que ya trae por ahí la autoridad, no es un acto de molestia, entonces, ¿qué es? Que defina la autoridad qué es un acto de molestia para el contribuyente. Así es, Luis. Y bueno, pues empezando con el tema del día de hoy, pues entre el punto, yo diría, principal o primordial de los empresarios es, pues, no confiar en el contador, ¿no? Porque en ocasiones tú como contador te enteras de lo que hizo el empresario, pues a lo mejor 1 mes, 2 meses después, siendo que, pues, el contador debería ser como el sacerdote, ¿no? Vamos a confesar qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, para efectos de buscar la manera adecuada, porque a veces digamos que pues no se obtuvo el comprobante, no se pagó de la forma correcta, etcétera,
y esto puede traer serios problemas fiscales. Pareciera que el omitir información, Hugo, al contador, también se lo están omitiendo a la autoridad. Así La autoridad es. tiene obviamente otras bases de datos, otras fuentes de información, como es el sistema financiero, como es el apartado de lavado de dinero, el reportes y demás. Entonces, esto debe de ser información que debe ser compartida al contador para que le coadyuve de manera adecuada. Así es, sí, tratar al contador como su mejor amigo y no como su peor enemigo. Correcto, Hugo. ¿Cuáles son otro de los errores que cometen los empresarios hoy en día? Pues otro que digamos son socios, pero resulta que no tienen ningún tipo de ingreso. No tienen un ingreso por salarios, no tienen un ingreso por arrendamiento, no tienen un ingreso por intereses. Entonces la autoridad se va a preguntar, pues, ¿de qué vives, no? ¿Cuál es la coartada que podrá tener ese empresario exitoso? Pero aguas, el exitoso es la empresa. Efectivamente, Así Hugo. es. ¿De dónde sale tu coche? ¿De dónde sale la propiedad donde habitas? Los viajes personales, tu modo de vida, ¿cómo lo Sí, obtienes? exacto. Ahí esta persona, bueno, pues bien pudiera recibir ingresos por dividendos, por honorarios, por arrendamientos, o a lo mejor incluso, Hugo, hasta por salarios. Es decir, esta persona debe tener un ingreso fiscal, él, en lo personal. Y recordemos que esto está muy relacionado con la famosa discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad fácilmente podrá detectar sus gastos en base al consumo de tarjetas de crédito, en base al impuesto predial, en Allí, base a la Hugo, tenencia. está el otro error. Es decir, esta persona, este socio que no aparece como contribuyente, salvo como socio o accionista, y tiene movimientos en el sistema financiero, tiene inversiones, hace movimientos de índole comercial, tiene coches incluso a su nombre. Así es. Entonces, ¿de dónde provienen estos recursos? Y también otro que se da muy comúnmente es que pues el socio, si bien es cierto, no tiene una figura, es decir, no es empleado, no tiene una relación laboral con la empresa, más sin embargo realiza viajes que son viajes de negocio, porque va a visitar clientes, va a visitar proveedores, cierra diferentes negociaciones y todos los gastos relacionados con esos viajes, pues lo mete a la empresa y se contabiliza como gastos de viaje, ¿no? Incluso, Hugo, yendo un poquito más allá, esto se hace extensivo, por ejemplo, para los trabajadores que salen de viaje, son a lo mejor agentes de venta o van a hacer una instalación de alguna máquina, y también son estos gastos erogados desde la tarjeta de crédito o débito del trabajador o del accionista, como tú refieres, Hugo, y luego vía reembolso por parte de la empresa. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas erogaciones en lo individual superan los 2,000 pesos, y bueno, pues allí ya esta erogación sería no deducible porque no cumple uno de los requisitos, que es que tenga que ser elaborado vía transferencia o cheque directamente de la compañía y para bono en cuenta del beneficiario. Así es, sí. También otro, por ejemplo, que puede ser que a lo mejor el dueño de la empresa, pues digamos que le facilita lo que es la nave industrial, le facilita lo que son las oficinas para efectos de que puedan llevar a cabo las actividades de la empresa, más sin embargo los comprobantes ya sea de luz, de teléfono, de gas, etcétera, están a nombre de la persona física y la persona moral, la empresa que es la que los está pagando, los está deduciendo, ¿no? Entonces aquí no se cumple con el requisito que la documentación debe estar a nombre del contribuyente. Y yendo a un caso extremo, Hugo, donde facilitan en las instalaciones, que sería un contrato de comodato, dice la autoridad, oye, pues nadie nos otorga nada a título gratuito, ¿no? Es decir, aquí hay un valor comercial, aquí se puede tipificar alguna renta y hay unos ingresos presuntos para el dueño del inmueble, que sería el socio. Entonces, allí, bueno, pues transparentar esto, ¿no? A través de algún contrato de arrendamiento, establecer algún ingreso y ya vas resolviendo estos temas de que le vas dando una coartada, unos ingresos de tipo fiscal a el socio o empresario. Así es, también por ahí que en ocasiones la empresa, por cuestión de la operación, pues a lo mejor requiere inyección de flujo de capital de trabajo para efecto de poder operar, mas sin embargo esta inyección se la realiza el socio de manera en efectivo, es decir, cuando la autoridad lo revise, ¿qué va a pensar? Pues es un ingreso que me estás omitiendo y por lo tanto te lo va a declarar como un ingreso presunto. En la microempresa, Hugo, esto se da muy frecuentemente, es decir, hay un hermano o hay un familiar que incluso no necesariamente es el empresario o socio, que fondean a la empresa, pero lo hacen de esta manera, Hugo, a través de un efectivo. El efectivo, haz de cuenta que es el cuerpo del delito, es decir, no hay argumento válido para la autoridad donde digas, es que fue un préstamo, es que fue una aportación, es que mira, ya acudí con el notario o fedatario a tratar de protocolizar esto, no hay argumento que valga, es un ingreso presunto. Señores, la recomendación es que todo se haga a través de transferencia electrónica de fondos del contribuyente o del socio accionista hacia la empresa. Así es, también otra cuestión por ahí es que en ocasiones a lo mejor el socio sí es empleado de la empresa, mas sin embargo,
como él tiene quizás otro tipo de ingresos, bueno, pues no le preocupa el que mes a mes o quincena con quincena le estén pagando su sueldo. Entonces, como tal, pues a lo mejor pasan 2 meses y no le pagan, pero en un tercer mes le pagan todo junto, o quizás pues a lo mejor después le pagan de más y no se lleva un control ahí estricto de la nómina, y eso también es pues algo que la autoridad puede cuestionar porque es un comportamiento atípico de las operaciones de la empresa. Y esto pudiera ser un arma de dos filos, Hugo. O sea, las cosas, si no se llevan de manera adecuada, la autoridad te lo va a querer poner a su favor. Es decir, en este caso que mencionas, a lo mejor por ahí estos cheques que no salen de manera ordenada, pero también que de manera adicional el empresario que está bajo la modalidad de trabajo solicita cantidades de cheques a su nombre. Entonces ahí la autoridad va a asumir de que son partidas adicionales y complementos del salario. Entonces no hagas cosas buenas que parezcan malas. Hay que tener mucho cuidado, mucho control interno con todo esto, porque esto que viene siendo una tradición, Hugo, y que la empresa no había sido visitada, bueno, pues en el momento en que ocurra esto, van a determinarte contribuciones por cuestiones que, pues dices, no hubo maldad por allí, no hubo una cuestión fue de una evasión. falta de control, sí, es decir, los famosos gastos por comprobar, ¿no? Que pues se le da el dinero al socio o a la persona que vaya a realizar los gastos, pero resulta que nunca los comprobó, ¿no? También, Luis, otro que tenemos ahí por ahí que se da mucho, la cuestión de que en algunas empresas se da, ahora sí que por tradición, el famoso de pago de premio asistencia y premio puntualidad, más sin embargo no se tiene la justificación y el soporte donde los trabajadores efectivamente pues fueron puntuales y se hicieron merecedores a estos premios. Desafortunadamente, a lo mejor ahí algún contador les recomendó que esas partidas no jugaban para efectos de seguridad social y bueno, pues las involucran, pero es un sueldo disfrazado. Es decir, el premio de puntualidad de asistencia deben de ser deben ser tal. Es decir, debe de haber controles Control donde de digan, asistencia, la persona de no puntualidad. asistió, te voy a dejar de pagar el día, te voy a dejar de pagar el premio de puntualidad y el premio de asistencia. Es decir, que efectivamente se esté penalizando al trabajador. Cuando no hay esa siniestralidad durante todo el año, la autoridad dice, hey, aquí hay una situación anómala. Incluso, Hugo, hemos visto casos donde el trabajador llega a faltar un día y le tumban, o sea, le siguen pagando el premio de puntualidad de asistencia de manera proporcional. O sea, es decir, esto ratifica que es un accesorio del salario, es decir, que debe de formar parte de la base de pago de cuotas obrero-patronales. Así es. Y también otra cuestión que está relacionada con todo esto es, recordemos que ahora como parte de la contabilidad, los contratos de trabajo forman parte de ella. Entonces, bueno, tener cuidado cuáles son las condiciones que se contrató un trabajador, porque a lo mejor por ahí se menciona que va a tener comisiones sobre venta, que va a tener ciertas prestaciones, pero que a la hora que tú vas y revisas la contabilidad, pues resulta que no hay comisiones sobre venta, resulta que el seguro de gastos médicos no aparece por ahí, y entonces pues eso también para la autoridad va a empezar a cuestionar por qué si las condiciones con las que contrataste a una persona no se ven reflejadas en contabilidad. Hugo, otros elementos que a veces no alcanzamos a visualizar como contadores. Fecha contrato. 1 de enero o al cuenta. ¿Y qué pasa? Ahí estás en un periodo de prueba. El trabajador no se le da alta en el Seguro Social y a los 3 meses ya se le da de alta. Entonces, ahí hay una distancia, es decir, hay una evidencia de que hubo un fraude al fisco federal. ¿Por qué? Porque el trabajador era obligación de la empresa, aún y cuando esté dentro de este periodo de prueba de capacitación, bueno, el darlo de alta al Seguro Social. Entonces, señores empresarios, hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, que cuando menos haya simetría, haya concordancia, haya congruencia entre los documentos y los hechos. Y la decir, realidad. que no haya distancia. Que no esté divorciado, ¿no? Correcto. También otra cuestión relacionada con los trabajadores se da que, pues a veces es una empresa pequeña o mediana y a lo mejor las prestaciones o los beneficios que tiene cada uno de los empleados, pues es a criterio del dueño, ¿no? Pues oye, fulanito, que es mi hermano, que es mi cuñado, pues a lo mejor él tiene seguro de gastos médicos, ¿no? Pero Pedro, que es el contador, él no tiene un seguro de gastos médicos. Entonces también ahí el cómo justificar que determinadas personas tienen beneficios mayores al resto de los trabajadores, eso también es importante tener la justificación y el soporte. Tristemente, Hugo, me contaba algún empresario de que ha habido empresas que logran cerrar, es decir, que se van al fracaso financiero. ¿Esto por qué, Hugo? Porque a lo mejor tuvieron un año muy bueno y a lo mejor no les tocaba pagar reparto de utilidades, pero estas los otorgaron. A lo mejor en diciembre, en lugar de dar los 15 días de salario, dieron 30 o 45 días de salario, porque fue un año excepcional. Pero, oh sorpresa, al año siguiente la empresa no mantiene ese mismo nivel de crecimiento. Y los trabajadores terminan por no entender. Hey, lo que me diste el año pasado, 45 días de aguinaldo, lo estoy esperando este año. Oye, ese reparto de utilidades que no me correspondía, que fue una gratificación
autorización que me la otorgaste, la quiero. Entonces empiezan los problemas internos. Entonces hay que dejar muy claro con los trabajadores cuáles prestaciones se están otorgando de manera unilateral, es decir, que no estaba obligado el patrón contribuyente. ¿Por qué? Porque al año siguiente la expectativa o la realidad no pudiera ser la misma. Así es, y cuáles son extraordinarias, porque, pues como tú lo comentas, puede ser a lo mejor en base a que se obtuvo un contrato o algo extraordinario y que por eso tiene una recompensa adicional. También otro de los casos que son muy comunes y bueno, y también aclarar que todo esto que estamos hablando pues aplica a micro empresarios, a empresas medianas y también a empresas grandes. Hugo, o sea, esto lo hemos visto nadie de se empresas salva, de ¿no? 300 trabajadores, donde, por ejemplo, en el caso de esto que refieres de trabajadores, hay muchísimos errores. Hugo, complementos de nómina, que las empresas de manera muy burda sacan la nómina y inmediatamente sacan un cheque posterior y le alcanzan a poner en la referencia complemento de nómina. Es decir, el cheque por la nómina encaja o encuadra perfectamente con el importe fiscal, pero en la realidad al trabajador se le está otorgando alguna partida adicional, pero sacan el cheque inmediatamente con fecha posterior. Entonces allí lo que es el Seguro Social, bueno, inmediatamente dentro de sus protocolos, y eso es de primaria, te piden los cheques anteriores y posteriores a lo que es la emisión del cheque de la nómina, y por ahí ven ese comportamiento atípico. Oye, ¿por qué siempre sale un cheque por 300,000 pesos allí inmediatamente que saca la nómina? A ver, muéstrame el cheque. No, pues resulta que son complementos de la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. También otra cosa que se da mucho en la práctica y que, parece tan obvio, pero se da la cuestión de que en algunas empresas manejan lo que son las pólizas de cheque, que son unos documentos verdes donde se pone la información, cuál es el beneficiario del cheque y demás, y resulta que a lo mejor la póliza de cheque dice que fue para la empresa X, pero realmente el cheque fue para Juan Sánchez, ¿no? Y el empresario se queda con la idea de que si el contador le compró la idea y el contador no lo detectó, bueno, pues el fisco tampoco lo hará, siendo que esto no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los justificantes para efectos de poder deducir es que el cheque sea para bono en cuenta del beneficiario. Entonces, si no se cumple con esta simple y sencilla práctica, de nada sirvió. Hugo, simplemente con hacerle una prueba, es decir, contrastarlo contra el estado de cuenta bancario. En el mismo ya aparece fehacientemente si el cheque fue depositado para bono en cuenta o fue para canje en ventanilla bancaria. Es decir, esto que mencionas, esa sería una prueba de fuego para saber si el cheque fue para bono en cuenta del beneficiario o no, y que ahí estaría el perjuicio. Es decir, el engaño sería a lo mejor al contador, pero tristemente a la autoridad, obviamente ya no pasa esa prueba. Así es, sí. Y por eso mencionamos la cuestión de la confianza con el contador, y muchas de estas cuestiones se dan entre una lucha entre la cuestión operativa y la cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque a veces el dueño está preocupado por el tema operativo, que fluya el negocio y demás, pero descuidan los controles administrativos que a lo largo pueden causar dolores de cabeza y que pueden ser más costosos que el tema operativo, que era lo que tanto se cuidaba. Hugo, otro de los, ahorita que estamos revisando en temas de auditoría, bueno, pues nos encontramos que muchas de las empresas, es decir, hacen adquisiciones, hacen compras, pero, oh sorpresa, estas provienen de personas físicas. Y a lo mejor, Hugo, se adquirió 1 millón de pesos a esta persona física en diciembre y nos iba a dar 60 días para pagar. Y nosotros realizamos la venta en el mismo mes de diciembre por 1,100,000 pesos de venta, ¿no? Y dices, bueno, va a salir una utilidad de 100,000 pesos. Pero, ¿qué pasa allí? Al ser este contribuyente una persona moral, tristemente la autoridad no te va a reconocer como parte del costo vendido fiscal esa adquisición que está colgada de la persona física. ¿Por qué? Porque está supeditada a que se haya efectivamente erogado entre el ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar con ese contribuyente? No va a tener una utilidad de 100,000, va a tener una utilidad de 1,100,000 pesos. Entonces, los 100,000 pesos que le quedaron o que le van a quedar a los 2 meses, pues no le van a alcanzar porque tendría ahí 300 y tantos mil pesos de ISR a pagar. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones, incluso a los contadores, que algunos han sido sujetos de sanciones por parte del Fisco Federal en el caso del dictamen, porque no se cuidan ni cuando menos estas situaciones elementales. Parece otra situación de primaria, pero se van esas rolas, Hugo. Así es, también la cuestión del comprobante de los gastos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde hay gastos de viaje, donde, por ejemplo, algo muy común, las casetas, ¿no? Pues tú pagas, te dan un comprobante, un ticket, pero ese ticket no cumple con los requisitos fiscales. Entonces es necesario
ver la manera en cómo recuperarlo, que ahorita la mayoría ya es a través de internet. Entonces, si no tienes la precaución de llevar a cabo esa práctica, pues de nada sirve el que tengas el tiquetito que te dieron al momento del pago de la autopista, ¿no? También otra cosa muy común en los viajes, la cuestión de la gasolina, ¿no? La gasolina que pues se paga en efectivo, y recordemos que la gasolina, en el caso de las personas morales, está el requisito que debe ser pagado con cheque, con tarjeta de crédito, con monedero, para efectos de que sea deducible independientemente de su monto. Hugo, hemos estado hablando de las malas prácticas que tiene el empresario y que obviamente tiene un impacto en un momento en determinar contribuciones omitidas. Pero hablemos de algunos antídotos, Hugo. ¿Cuál podría ser un antídoto? Es decir, ahorita en muchos de los ejemplos que estamos señalando, bueno, es reiterado esto que el contribuyente utiliza su tarjeta de crédito. ¿Cuál pudiera ser una solución así bastante práctica? Bueno, pues que se solicite por parte de la empresa algunas tarjetas de crédito empresariales. Corporativas, y bueno, ahí se va a estar usando el plástico, pero va a ser un cargo directamente a la compañía. ¿Por qué? Porque luego resulta que el empresario está engordando su tarjeta de crédito con puros gastos de la compañía y luego termina fondeándola con efectivo. Porque la empresa saca un cheque, es cobrado en efectivo y luego se utiliza para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, al empresario le van a determinar un ingreso presunto porque está usando el sistema financiero, están ingresando efectivo a sus cuentas, que en este caso sería la tarjeta de crédito, y a la empresa le van a hacer no deducibles todas esas erogaciones porque no cumplió el requisito de ley. Entonces, ante una indisciplina que es puramente de costumbre, de tradición, que ya traemos, bueno, señores, córtenle el agua a este tipo de situaciones y corrijámonos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque muchos se van, oye, los famosos puntos de las tarjetas de crédito, oye, yo quiero acumular puntos para irme de viaje, para hacer esto, para hacer aquello, pero a la larga esos puntos van a salir más caro que todo lo que estamos comentando. O los meses sin intereses, ¿no? Que dicen, bueno, pues traigo mi tarjeta de crédito, ahí compré unas computadoras, o compré maquinaria, o compré producto incluso, y a meses sin intereses, pero bueno, ya rompiste con la armonía fiscal, rompiste con los requisitos fiscales. Así es, y hablando de este blindaje, de cómo el empresario se puede dar cuenta de cuál es el estatus, bueno, primeramente algo básico, conocer cuál es su clave CIEC y cuál es su firma electrónica, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues eso lo maneja el contador, no tengo acceso, más sin embargo, porque la firma electrónica es como su firma autógrafa, están dando autorización a alguien más para que actúe por su cuenta. Hoy en día, Hugo, los sistemas soportados por el SAT, bueno, ofrecen bastantísima información del contribuyente. Es decir, en 5 minutos el contribuyente puede obtener una opinión de cumplimiento, puede saber si tiene créditos fiscales a su cargo, puede saber si en materia de IOT estas han sido presentadas o no, puede entrar al expediente integral del contribuyente, que ahorita está tumbado, Hugo, de manera directa en la plataforma, pero si tú lo buscas a través de algún buscador de internet, ahí lo encuentras y después de 2 o 3 intentos, oh sorpresa, logras entrar al apartado que trae ahí algunas partidas tumbadas y demás, y por eso la autoridad aparentemente lo tiene oculto, pero bueno, pues por ahí está la salida indirecta para llegar a esto. Entonces, un contribuyente, un empresario, bueno, pues no debe de, sí hablamos ahorita de confiar en el contador, pero también establecerle algún contraste, ¿no? Es decir, a ver, te voy a supervisar de manera muy rápida el trabajo, muéstrame esta información que yo escuché aquí en Frecuencia Fiscal, 5 minutos, contador, no te debe llevar más de tu tiempo, y esto te va a dar cuando menos una tranquilidad de que ante la autoridad estás, bueno, pues en números negros. No, también otra cuestión es, ahorita ya todo es electrónico, los famosos CFDI. Bueno, validar esos CFDI. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor pues te emitieron algún comprobante, pero a lo mejor te lo emitieron y a los 5 minutos lo cancelaron, ¿no? Entonces ya no tienes la certeza que ese comprobante cumpla con los requisitos fiscales, ¿no? Y la autoridad, con el cruce de información que va a empezar a hacer, bueno, pues eso vas a tener un dolor de cabeza. Ahorita hay mucha desinformación, Hugo. Por ejemplo, en el caso del CFDI, hay que recordarle al contribuyente que el emisor, el único dato que está obligado a imponer, a indexar en el CFDI es el RFC de su cliente, nada más. Es decir, no hay obligación de poner el nombre, ni dirección, ni nada por el estilo. Es decir, lo único que viaja es el RFC. Con esto lo identifica plenamente el fisco federal. Entonces, a veces se dan muchos de estos desórdenes, Hugo, que hay error en el domicilio, que era interior A y le pusiste B, que era algunas situaciones, y se emiten nuevos comprobantes, pero no se cancela el anterior, Hugo, y esto ante la autoridad, bueno, pues es una venta adicional. Hay que tener muchísimo cuidado contra lo que es el módulo, el software contable que se está usando, y hacerle algunas pruebas para saber si efectivamente al momento de que se cancela en el paquete contable, también se está haciendo en el apartado del SAT.
Y aquí otra cuestión que se está dando mucho con esos comprobantes y con la famosa reforma del código de tener registrada la información dentro de los 5 días posteriores es la cuestión de la mercancía que va en tránsito. Que por ejemplo, si yo vendo algo a Cancún que viaja por camión, pues yo al momento en que facturo ya tengo que registrarlo, ¿no? Y quizás allá mi cliente en Cancún cuando lo recibe 6, 7 días después dice, oye, pues ya tu comprobante emítemelo cuando yo reciba el producto, ¿no? Y entonces aquí esos 6 días que están pasando entre uno y otro momento, pues es difícil compaginarlos y vaya, son cuestiones prácticas que se están dando con este tema de la reforma que veremos cómo se van a solucionar en la práctica, ¿no? Fíjate, Hugo, otro de los errores también fatales que cometen los empresarios es, por ejemplo, oye, que alguna empresa hermana, afiliada, necesitaba dinero o algún tercero se sacó dinero de la empresa y se saca con cheque, pero luego no te das cuenta y el retorno de los dinero, que a lo mejor pudieron haber sido algunos cientos de miles de pesos, se depositan en efectivo y dices, bueno, pues no te das cuenta y aparece y a lo mejor el empresario pues no distingue, ¿no?, entre un depósito en efectivo y una transferencia electrónica, pero ahí el contador, bueno, pues sí tiene que ponerle marcaje a esos retornos de esos préstamos, a esos reembolsos que no hayan sido en efectivo, porque insistimos, la autoridad no te los va a aceptar como tal. Y vaya, hablando de eso también, Luis, algo muy común se da a veces los traspasos entre cuenta, que dices es algo muy sencillo, pero en ocasiones esos traspasos se hacen en efectivo, ¿no? Por la cuestión de la premura, pues tú vas al banco, cobras el cheque de 100,000, vas al otro banco, lo depositas y listo, ¿no? Solucionaste el tema operativo, pero fiscalmente ahí vas a tener una contingencia porque tienes que soportar eso, ya que la autoridad en primera instancia te va a decir que es un ingreso. Hugo, uno de los errores que comete el empresario o persona física es, por ejemplo, deducir como gasto del periodo los honorarios médicos, dentales, hospitalarios y demás. Es decir, se saca el cheque, hay una factura y un CFDI y lo meten como un gasto del periodo. Señores empresarios, personas físicas, estos gastos son unas deducciones personales y le impactan solamente en la declaración anual. De manera mensual es incorrecto que se estén incluyendo como una deducción autorizada del periodo. Así es, Luis. Bueno, con esto concluimos el programa del día de hoy. Le recordamos, este programa estará disponible en YouTube, en el canal Frecuencia Fiscal, para que lo consulten porque es algo muy importante y trascendente. Yo nada más quisiera darles una recomendación, Hugo, a los radioescuchas que pintan y barran el frente de su casa, porque próximamente estarán llegando autoridades hacendarias hay que a poner tomar la alfombra roja, ¿no? Así es, y bueno, pues recibirlos con una sonrisa y demás y contestar de manera adecuada amable, el cuestionario respectivo, porque habrá fuertes sanciones a aquel que se niegue a contestarlo. Así es, nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón, Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.